¿Alguna vez cuando decidiste poner tu vida en las manos del Señor, encontraste dificultades? ¿Qué clase de oposiciones recibiste? ¿De qué manera es que actuaste? ¿Y de qué forma pudiste ver el poder de Dios actuando en tu favor? Estos son algunos de los puntos que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Heriberto. Hola. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Sí? Bien, gracias a Dios. Muy ocupados. Ujú. Una semana muy ocupada, muy atareada. Sí, también hemos estado muy atareados. Acabamos de regresar de la reunión de la conferencia general con muchas actividades también, muchas cosas muy interesantes y sobre todo muchos amigos que pudimos encontrar. Creo que esa es la parte más agradable, más interesante. Poder compartir el tiempo también con los amigos que uno encuentra, poderse reencontrar, conversar, ver y en fin. Sobre todo, poder tal vez experimentar es el sentir de la esperanza que uno tiene, ¿sí? Y que nos une también, y que nos une sobre todo. Y en esta ocasión llegamos ya a la lección número 3. Lección número 3. Es increíble la manera como se está yendo el tiempo tan rápido. La lección número 3 tiene como título Un comienzo difícil. Y bueno, vamos a ver de qué manera ese comienzo difícil puede ser a veces también una realidad en nuestras propias vidas, hoy en el presente. Pero ¿qué tal si oramos? ¿Sí? ¿Quieres orar, Margarita? Oramos. A ver, Margarita. Querido Señor, gracias por este día, gracias por tu amor y por tu ayuda. Dios, guíanos en todo lo que hacemos, cada paso en nuestra vida y al hablar. Que nuestras palabras sean las tuyas y que nuestro rostro te refleje. Que podamos transmitir amor por medio de todo lo que decimos y cómo vemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por la oración, Margarita. Fíjate, ahorita que estabas mencionando estas cosas, de que nuestro rostro pueda reflejar a Jesús. Es interesante, fíjate, Heriberto, y quizás más adelante vamos a volver a comentar esto, ¿no? Mientras estábamos en la ciudad de San Luis, Missouri, en la actividad de la conferencia general, la ciudad, por lo menos el downtown, el centro de la ciudad, se llenó de gente de la iglesia, de todas partes del mundo. Es una cosa increíble, o sea, muchísima gente. Cuando estábamos siempre yendo hacia el lugar de convenciones, había mucha gente que veías, gente pues que notas evidentemente que son de diferentes partes del mundo, asiáticos, africanos, gente de Sudamérica, gente de Europa, en fin, de diferentes lugares, ¿no? Pero lo interesante era que, por ejemplo, hemos tenido ocasión con Mónica de poder estar moviéndonos en otras partes de la ciudad y rápidamente identificaban de que éramos adventistas. O sea, había gente que de momento nos decía, ustedes han venido por la reunión de la iglesia, ¿no? O sí, me decían, y me decían con mucha alegría, fíjate, ayer hemos estado aquí con gente de la iglesia que eran de tal parte, de tal país, que esto, que el otro, y pasamos un buen momento. O sea, la gente del lugar, ¿no? ¿Ya? La gente que hacía Uber, por ejemplo, ¿no? O la gente que, digamos, que estaba en la calle, ¿no? O sea, te decía, mira que hemos estado pasando un buen momento con la gente que ha venido de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, el impacto que tiene nuestra manera de ser, ¿no? La manera en cómo uno se comporta, la manera en cómo uno, digamos, transmite una forma de vida. El que puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas, ¿no? Mostrar el rostro de Dios. Eso es lo fundamental. Y eso creo que ha sido algo muy interesante, sobre todo, como digo, en estos días que hemos estado participando de este evento de la reunión de Congreso Mundial de la Iglesia Adventista, que ha sido, como les digo, bastante interesante. Ahora, giramos un poco al asunto del tema de estudio de esta semana y encontramos a un personaje, ¿no? A un Moisés que, como habíamos visto antes, o sea, había
escapado de Egipto después de que mató al soldado egipcio que había encontrado, digamos, golpeando a este hebreo. Pero lo encontramos 40 años más tarde y encargado en una misión, o sea, en la misión de poder liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Quiero leer del libro de Éxodo, el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Quiero que podamos verlo. Aquí tengo la nueva versión internacional. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Es interesante esto porque, fíjense, Heriberto, fíjate, Margarita, que cuando el Señor le encarga, le da esta misión a Moisés, le da la habilidad para poder realizar ciertas obras sobrenaturales que pudieran corroborar el hecho de que el Dios de los cielos estaba dando la instrucción para que el pueblo de Israel pueda ser liberado. ¿Ok? Con estas condiciones, Moisés llega al pueblo, reúne a los líderes de Israel, a los ancianos, y entonces les muestra las cosas que el Señor le había dicho que podía hacer, ¿no? La serpiente, la mano que se convierte en leprosa y luego se sana. O sea, ellos vieron las cosas maravillosas y dijeron: sí, efectivamente, el Señor ha venido a liberarnos. Pero cuando Moisés va después a hablar con el faraón, ocurre algo distinto. Porque el faraón se niega, y peor todavía, lo que hace es llenarles de más trabajo a los mismos hebreos. Al punto de que los hebreos el pueblo de Israel, ya no quería ni siquiera escuchar a Moisés y a Aarón. Pero, Hemos encontrado tal vez algún momento en nuestras vidas una cuestión así, digamos, donde uno pone, digamos, su vida en las manos de Dios, tiene el deseo de cumplir la misión, piensa que, ok, voy a hacer las cosas y sí, el Señor me va a ayudar, y de repente te encuentras con dificultades grandes. sí, pero la respuesta de Faraón no me sorprende, Pedro, porque debemos reconocer que Faraón, en Egipto existían diferentes dioses, Ok. y ellos tenían conocimiento de los dioses, podemos decir, de los dioses locales. Ok. Él mismo se creía un hijo de Claro, Dios. claro. So, para mirar cómo estaban los israelitas oprimidos, para él, cuando vienen y le dicen, él es el Dios de los israelitas, pero dice, es tu Dios, pero mira cómo te tienen. Ajá. ¿Cómo tu Dios te tiene? Ok. Entonces no es de sorprendernos de que él se haya negado a obedecerle porque no lo conocía. So, para Moisés ir y presentarle un Dios que ellos estaban acostumbrados a tener relaciones con dioses de muchos diferentes dioses, para ellos dije, pero ¿cuál es tu Dios? Ok. ¿Verdad? Ok. ¿Qué piensa Margarita? O sea, Faraón lo dijo en forma de desafío. Ajá. Fue como mala onda, como decir, "Ah, ¿quién es tu Dios?". Y eso fue la parte que, pues, como que Dios aprovechó el momento en que él se endureció solo para, pues, que se manifestara más Dios. Pero no fue que Dios lo endureció, sino que él ya estaba duro. Ok, esa parte del endurecimiento la vamos a dejar para la lección de la próxima semana. No nos adelantemos, por favor, Margarita. Estaba pensando. Estás dando un adelanto. Te estás dando un adelanto, Margarita, porque ese tema justo lo vamos a tocar la próxima semana recién. Ahora, en esta parte les quiero preguntar algo porque necesito que tal vez tengamos claro esto. ¿Conocía el faraón del Dios de los hebreos o no? O sea, ¿conocía el faraón de la historia de José y de cómo es que el pueblo de Egipto se salvó del hambre y todo lo demás? Yo creo que sí. O sea, Yo creo que sí. en estos tuve como, ay, no sé,
a lo mejor va a llegar más adelante este tema, Ajá. pero yo estaba pensando en, no, sí, va a estar más adelante. Esperamos un ratito por este comentario. Ah, ok. Pero, o sea, en esta parte, digamos, nuevamente recordamos un poco la escena del caso de Nabucodonosor, Sí. del caso de Belsasar, ¿ok? Y de cómo es de que, digamos, el ser humano, ya sea que tenga poder o que no lo tenga, muchas veces entra en ese plano del desafío a Dios. Ujú. O sea, lo que estábamos comentando ahorita, lo que estaba diciendo Margarito, es esta Sí. parte de que de plano entramos en este asunto de poder cuestionar y decir, bueno, ¿y quién es Dios? O sea, ¿no? Ujú. ¿Por qué el ser humano entra naturalmente en esa situación? O sea, No sé, Pedro, pero lo que sí tengo una idea es de que el faraón estaba en lo más alto de su poderío, ajá, ¿verdad? Y ellos al mirar, sí conocían del Dios de Israel, pero miraban también su condición, como dije antes. Ahora, em, es verdad que el pueblo de Dios a través de la historia siempre hemos sido los más oprimidos, ok, o sea, los más perseguidos. Y es interesante que, ¿por qué no ha sido una potencia? Porque Dios lo que quería es que Israel fuese el centro de toda la tierra. ok, Pero por causa de la desobediencia y por causa de rebelarse contra Dios, siempre estamos en esa posición. Nos entramos en etapas donde vamos a ser, ah, nos llaman por esclavos a otras naciones y otra vez se repite otra vez y otra vez. Pero siempre el pueblo de Dios ha sido los menos número y más perseguidos siempre. ok. Y fíjate que viendo un poco, digamos, la dinámica en esta situación, en la experiencia ya del momento con Egipto y de su liberación, encuentro razones, o sea, siempre encuentro razones para eso y principalmente es la lucha, o sea, porque si lo ubicamos todo esto en el contexto, en el conflicto del bien y el mal, Ujú. encontramos que detrás siempre hay una fuerza que estaba buscando destruir, eliminar, aniquilar, desarmar, desarticular completamente la esencia del pueblo que generaría al final al Salvador. Ujú. ¿Ok? Del grupo humano del cual vendría el Redentor. O sea, estaba tratando siempre de eliminarlos, de poder desarmarlos, de poder eh, romper sus valores morales, sus valores principales, o sea, todo ello, ¿no? ¿Ok? Porque al final ese era el punto, ese era el objetivo que tenía. Y dentro de eso, el hecho de mantenerlos en esclavitud era fundamental para el enemigo. O sea, esto viéndolo en el contexto del conflicto, del gran conflicto. Ahora, Margarita, pensando en esto, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿no? ¿Quién es el Señor que tú dices creer? ¿Qué le responderías? ¿De qué manera es que tú podrías describir al Dios al cual predicas y que anuncias que pronto regresa? Pues yo he tenido muchos ejemplos de lo que es Jesús para mí, Ujú. pero creo que solo con el tiempo he podido ver más de Jesús que antes. ¿Qué? El Jesús que yo conocía de niña es diferente que el Jesús que conozco ahora, pero no siempre estoy avanzando, a veces retrocedo, pero todo depende de mí. Hay momentos en que veo a mi papá y es hermoso, es tan bueno. Me trae mangos y bien feliz me trae mangos y feliz de que me pudo dar mangos. Y veo la felicidad de Dios cuando me bendice. Lo veo por medio de mi papá. Pero yo solamente puedo ver a Dios de esa manera cuando me fijo en las cosas que hace mi papá, porque hay otras veces que hace muchas cosas y no me fijo, Ajá. y ahí me pierdo yo de ver a Dios. No es que mi papá no, sino que yo me endurezco. Y eso es lo que iba a decir antes de endurecerse. Ok, ok. Sí. Otra cosa, Pedro, si nosotros miramos toda la religión opuesta a Dios, empieza desde esos tiempos desde antes y Ujú. aún durante Egipto.
Claro, So, claro, en esencia, el faraón representa el enemigo claro, claro. y él se cree más que Dios. Exacto. Y es lo mismo que está representando en ese tiempo. Por eso es que él no iba a doblar su brazo y decir, yo reconozco al Dios, porque él se creía Ahora, Dios. en esta parte es fundamental poder reconocer algo importante, ¿ok? Que creo que está latente en en toda esta parte de estudio esta semana, la próxima semana también con el tema del endurecimiento, y es el hecho de que la mano de Dios no solamente busca rescatar a Israel de Egipto, sino que también se extiende para poder actuar en las vidas de Faraón, en la vida de los egipcios, ¿ok? Y a eso vamos a llegar incluso la próxima semana con el tema de las plagas. O sea, porque las plagas en sí no son un castigo a la gente, no son un castigo, digamos, a Faraón, sino que es un elemento para poder mostrarle a la gente, dentro de su contexto, dentro de su cultura, el hecho de que Dios es el Dios verdadero, porque las plagas básicamente lo que representan es un ataque a las deidades que tienen los egipcios. ¿Ok? Pero en sí, como digo, esta posibilidad de alcance también es un asunto que busca poder redimir también incluso a Faraón, darle oportunidad. Por ejemplo, ¿cómo vemos el hecho de que, o sea, Dios, el Dios creador, el Dios poderoso de los cielos, de la tierra, eh, manda un mensajero para pedir autorización de Faraón para que deje salir al pueblo de Israel? O sea, notamos esa manera de acción de Dios, de tener ese tipo digamos, de acción con el Faraón para poder darle oportunidad a que Faraón pueda notar el hecho de esa condición de posibilidad de reconocer el poder de Dios. Yeah, y esto me hace pensar a otras lecciones anteriores, Pedro, donde aunque Dios tiene el poder para quitar y poner a seres gobernadores, sabemos que hay un asunto entre el bien y el mal, la pelea entre el bien y el mal, Claro. que existe. Y Dios no hace estas cosas porque todo está bien, está siendo visto por el universo entero. Claro. Y Dios no hace solamente porque Él lo quiere hacer y lo hace, sino Él toma en cuenta nuestro libre albedrío. En todos estos asuntos, aún con el faraón, Él toma en cuenta su libre albedrío. Claro. Y Él quiere que de su propia voluntad, Él obedezca lo que Dios le está pidiendo. Exacto, exacto. En síntesis, lo que estoy viendo es esta posibilidad de entregarle oportunidad al gobernante, o sea, para que reconozca a Dios. ¿Ok? Y esto es fundamental, hermanos, o sea, amigos también, porque el Señor a todos siempre nos entrega esa posibilidad de poder reconocerlo a Él, de poder darle el lugar que Él merece. Quiero leer ahora Éxodo capítulo 5, versículos 20 al 21, porque ¿cuál fue la reacción no solamente del faraón de decir, bueno, ¿quién es ese señor? No, yo no lo reconozco, no lo conozco, sino también cuál fue el resultado con el pueblo en sí, no con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 20 y 21 dice: al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Fíjate, es interesante porque el faraón lo que hizo fue exigir de que los israelitas ahora no solamente preparen los ladrillos, sino que también vayan a buscar la paja para poder hacer los ladrillos. ¿Ok? O sea, tenían doble trabajo y tenían que seguir cumpliendo con la tarea que les habían encargado. ¿Ok? Pero ahora fíjense en este detalle, ¿no? Fíjate en este detalle, Margarita. Los jefes de cuadrilla. ¿Quiénes eran los jefes de cuadrilla? ¿Eran egipcios o eran israelitas también? Bueno, yo creo que, como nosotros sabemos, Israel siempre ha sido bien organizado. Ok. ¿Ok? Ok. Y estando ellos en tierras extrañas y aún siendo prisioneros, esclavos en Egipto, ellos tenían la misma organización. O sea, ellos habían puesto personas, creo, a 3 diferentes niveles
hasta abajo estar los más abajo que eran los trabajadores. So, ellas eran los primeros, yo pienso que eran los capataces, los que respondieron. Ok. Parece que sí, o sea, parece que muchos de estos capataces, de estos jefes de cuadrilla, etcétera, eran también, ellos mismos eran hebreos. Y ellos mismos estaban también, digamos, de cierta manera, renegando en este momento por esa situación, porque venía un castigo sobre ellos, venía un castigo sobre el pueblo. Ellos mismos también incluso azotaban al pueblo, probablemente, ¿no? O sea, todo eso pasaba, ¿ok? Sí, pero es interesante, Pedro, porque él les dijo, o sea, lo que querían ellos, él les pidió que los dejaran ir y adorar a Dios al desierto. Sí, sí, sí. Ok, el faraón regresa, mira y dice, no, lo que ustedes quieren hacer es estar ociosos. Ajá. Porque nosotros debemos de entender que el pueblo de Egipto era bien industrial. Ellos tenían en gran alta el trabajo. Y por eso es que ellos hacían tantas cosas, porque ellos se edificaban y siempre estaban trabajando, porque ellos creían que esa era la manera de sobreponerse, de seguir adelante. Cuando vienen los israelitas, cuando viene Moisés y le dijo que los que querían ir a adorar, dicen, no, ustedes somos quieren perder el tiempo, Ajá. están flojos. Exacto. Y esa categoría, esto es lo que ellos escucharon. Dice, no, ahora nos quedamos como que somos flojos y no queremos hacer nada. Y les dieron más trabajo. Y les dieron más A trabajo. mí me recuerda cuando, no sé si les ha tocado tener un jefe que no cree en Dios. Entonces, si es pedir el sábado en el trabajo, ¿qué piensa uno al ir a pedirle a su jefe que le dé el sábado de libre? O sea, si uno no está haciendo bien su trabajo y no está cumpliendo con todo, entonces está difícil pedir el sábado libre. Claro. Pero si uno está bien y cumple y todo, pues no parece tanto. No estoy diciendo que los israelitas estaban siendo flojos y no estaban cumpliendo, y etcétera, pero cuando un jefe no quiere, entonces puede reaccionar de una manera como el faraón. Y así nada más lo estoy relacionando con algo en la vida real. Me acuerdo de cuando estaba en el internado en México, una de las primeras, en una rotación, un doctor me odió desde un principio solo porque yo era adventista. Me acuerdo que me dijo, gracias a Dios, yo soy ateo. Felicitaciones. Bueno, y desde entonces, nada más a mí me revisaban los calcetines. Tenemos que usar calcetines blancos y largos. Nada más a mí, y no podía traer tenis, solamente zapatos. Y desde ahí se la agarró y me dio más horas porque yo me fui. En un día después de una guardia larga me fui. Y yo había cumplido con todo, pero me hizo dar más horas. Y al final terminamos muy bien, pero, pero fue difícil Claro, estar claro. trabajando con él en un principio solamente porque yo creía en Dios. Claro. Creo que en la escuela usualmente a veces nos hemos encontrado con gente así. Sobre todo gente que tiene algún tipo de, digamos, de poder sobre uno, alguien que está encima de uno y que, pues, por nuestras creencias piensa de que puede sacar ventaja o, digamos, actuar de una manera diferente. Ahora, en este caso hay una situación, digamos, de un rompimiento en el vínculo entre Moisés y los ancianos. O sea, los ancianos ya no quieren oír más a Moisés y a Aarón, ¿no? Si una situación así ocurre, por ejemplo, en la congregación, entre los líderes de la iglesia, ¿cómo podríamos promover el entendimiento, ¿no? ¿Cómo podríamos promover que se pueda arreglar las diferencias entre los líderes, entre el liderazgo de la iglesia? Porque eso puede pasar, o sea, de eso se trata justamente. Bueno, la forma mejor que uno puede arreglar eso es hablando. Okay. Yo creo que examinando por qué se entendió o si se entendió mal, estar claro en los asuntos, de explicarlos bien, tratarlos de entender, porque al final de cabo nosotros no estamos haciendo el trabajo de nosotros mismos para yo exaltarme. El trabajo es de Dios.
y es para alcanzar más almas. O sea, nosotros la mayoría somos voluntarios, no nos pagan por hacer lo que hacemos. Exacto. Es algo que nosotros deseamos hacerlo porque tenemos eso en nuestro corazón, de que todos deben de saber de las grandes cosas que Dios ha hecho, así como en el tiempo del Éxodo. Dios les estaba mostrando todas las grandes cosas que Él estaba haciendo, que Él podía hacer, y aún así, porque la respuesta fue de, no, son flojos, ahora lo que quieren es descansar. En realidad, todo esto del Éxodo es del sábado y del descanso. También. ¿Verdad? También. Así es que el faraón entendió, no, lo que ustedes quieren hacer es perder el tiempo y no se les va a dar el derecho de hacerlo. Y lo rehusó, y aún más, no solamente le rehusó ir a adorar, sino que ahora les dobló el trabajo. Y por esta causa, los que estaban a cargo de los israelitas dicen, no, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas peores para nosotros. Mejor ya no hagas nada. Claro, claro. ¿Qué dice Margarita? Estoy de acuerdo. Está de acuerdo, Margarita. Perfecto, perfecto. Quiero leer del libro de Éxodo, el capítulo 6, los versículos del 1 al 4. Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 4, leo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará ir al pueblo y dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo, yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Es interesante, ¿no? De que el Señor revela, ¿no? Esta parte de que a Abraham, a Isaac, a Jacob se les presenta como el Shaddai, ¿no? Dios Todopoderoso. Pero en el caso de Moisés se presenta como Jehová, ¿no? O sea, ¿por qué será que Dios le presenta a Moisés el asunto de sus antepasados? O sea, yo me presenté ante tus antepasados, ¿no? ¿Por qué será importante y relevante esto, ¿no? El hecho de que Dios le manifiesta a Moisés al darle esta tarea, el hecho de que Dios mismo se presentó, Dios mismo se reveló ante sus antepasados. Yeah. O sea, a sus antepasados se les presentó la promesa. Okay. Se les dijo que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ahora ya a Moisés se le presenta ya en un estado más avanzado. Ahora sí ya está sucediendo. Okay. O sea, al principio se les presentó a los padres de ellos, Abraham, Isaac y Jacob, lo que él iba a hacer. Ahora les está presentando, ahora sí lo estoy haciendo. Ok. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué dice Margarita? Y se me parece muy bonito de la manera que los antepasados conocieron a Jesús. O sea, fue una manera muy personal, pero es como cuando leí un libro que se llama El nombre del viento, y cuando conoces a algo, es como que tienes una seguridad de eso porque lo conoces y conocías el nombre. Y el punto era conocer el nombre real de las cosas. Y pues ellos conocían un nombre de Dios, que es como un lado de Dios, pero como cualquier persona, todos tenemos diferentes, como Shrek, que todos somos una cebolla con diferentes capas. Entonces es una capa diferente que se revela de Jesús, y es una capa más profunda que otros habían visto. Entonces, esto no solamente es bonito, pero sino también le da una seguridad distinta a Moisés. O sea, tenía la seguridad que venían con los antepasados, pero lo que iba a suceder ahora iba a ser más difícil. No era que Dios le iba a dar algo más fácil, sino que lo que se venía era más difícil. Y ahora era Dios de los ejércitos, que es otra seguridad que le está dando a Moisés, que a pesar de lo que iba a suceder, más seguridad. Entonces,
Cuando nosotros conocemos más a Dios, no esperemos algo más fácil. Quizá es porque es un nivel destapado. Ya. Ok. Y algo más también, porque ahora me recordé el pastor, cuando miré la foto como tú te encontraste con él, Ajá. ¿Qué pastor? el pastor Esteban Bohr, Ajá. y él mencionó de que de esta diferencia y dio el ejemplo de Adán y Eva. Cómo es que llega un tiempo en que Adán conoce a Eva, Ok. ¿verdad? Y él pregunta, ¿acaso Adán no conocía antes a Eva? Sí la conocía, pero no de esa forma íntimamente. Ok. Y de esa forma, él ahora se está mostrando más íntimamente al pueblo de Israel antes de libertarlos. Ok. Y también, ¿qué quiere decir de nosotros? Que nosotros lo conocemos como el Dios de Abraham y de Jacob, como el Dios de Moisés, como el Dios de David, como el Dios de... O sea, imagínense el nivel de intimidad que nosotros tenemos acceso ahora. Ok. Ujú. Yep. Muy bien, sí, definitivamente. Definitivamente todo esto es parte de lo que representa eso y de la posibilidad del tipo de relación que el Señor quiere tener con nosotros. Ujú. Hay un detalle más y quiero que puedan, incluso nuestros amigos también ahí en sus casas, puedan ver lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 32. Y un poco el contexto en el que Jesús habla estas cosas es cuando está conversando, está hablando con los saduceos, porque los saduceos vienen a tentarlo, vienen digamos, a tratar de aprovecharse o ponerle una trampa con una pregunta, ¿no? A decirle, oh, ¿sabes qué? Hubo un hombre que tuvo, perdón, una mujer que tuvo 7 esposos porque se casó con el primero y después se murió y se casó con el hermano y después murió y después se casó con el otro hermano y después murió y así sucesivamente y estuvo con los 7. Bueno, el asunto es de que entonces le preguntan, ¿y en la vida eterna de quién será la mujer, no? ¿Ok? ¿De cuál de los 7? Y entonces Jesús les habla dándoles otra figura, pero él llega al punto de cuando y señala el punto, el momento cuando el Señor se le presenta a Moisés a través de la zarza ardiente. O sea, cuando le dice a ellos, ok, hace referencia al versículo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ujú. ¿Sí? Ujú. Dando a entender este punto fundamental. O sea, si bien es cierto que el Señor hizo promesas, si bien es cierto que el Señor también nos entrega a nosotros hoy la promesa, si bien es cierto que el Señor, digamos, se mostró ante estos personajes de una manera y hoy ante nosotros se manifiesta de una forma mucho más cercana, dando a entender también de que el conocimiento de su carácter es progresivo, o sea, va creciendo, va aumentando, pero también hay una realidad aquí, ¿no? Y es el hecho que para el Señor, todos también, ellos también están vivos. O sea, existe esa realidad. No es que estén vivos exactamente, sino que para la realidad del Señor en- ya existe. Esas personas siguen existiendo. ¿Ok? Su promesa es real. El hecho de su promesa de una vida eterna ya es real y eso debería también llegar hasta nosotros, o sea, el hecho de poder estar convencidos de que la promesa de Dios para una vida eterna a nosotros también es real, Ujú. hoy, en este momento. ¿Ok? Amén. Muy bien. Ah, quiero leer ahora del libro de Éxodo también, el capítulo 7, los versículos del 1 al 5. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco, para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio.
Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Fíjate que es interesante, y esto también lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Moisés en diferentes momentos digamos, puso excusas delante de Dios, ¿no? ¿Cómo es que reaccionas tú cuando sientes que no eres suficiente para la tarea que Dios te está encomendando? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? Margarita, ¿cómo haces Sí, para preparar me da tu sermón? A miedo ver. y lo rechazo. Yo ¿Ah? creo que ponemos excusas así como Moisés, ¿verdad? Ok, Él le puso toda clase de excusas a Dios y a cada una de ellas Dios tenía una respuesta. O sea, de aquí entendemos nosotros que el Dios llama y al que llama, Él capacita, ok, ¿verdad? So, ok. no tenemos nosotros que preocuparnos o poner las excusas de que yo no sé, no puedo hablar, no esto o aquello, cuando lo que Dios quiere es simplemente respondamos nosotros, heme aquí, envíame a mí. Ok, y entonces, ¿cómo podemos hacer para poder confiar más en el poder y la provisión que Dios me ofrece en lugar de mirar menos, o sea, de no mirar más bien mis debilidades, mis deficiencias, las cosas que probablemente me van a limitar, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo llegar a confiar más en el poder de Dios obrando en mí? Una de las formas es mirar lo que Dios ha hecho en el pasado, Ok, porque eso es lo que nos da, Dios deja sus promesas en su palabra y nosotros debemos de aferrarnos a esas promesas, mirar lo que Dios ya ha hecho en el pasado, porque reconocemos que la historia se repite y a final de cuentas nosotros vamos a estar en la misma situación que Israel estaba con Egipto en los últimos tiempos. ok. Ahora, el Señor llama a Moisés y le dice, tú vas a hacer mis veces, o sea, me vas a representar como Dios, y Aarón va a ser tu profeta, ¿no? ¿Ok? Y los manda a los dos. O sea, ¿qué me dice esto? ¿O por qué crees que en algunas ocasiones como esta, por ejemplo, Dios está usando a Moisés como su representante y a Aarón como su portavoz? Ah, Dios siempre, aún en el tiempo de Jesús, lo que hacía es mandaba a a sus seguidores Ajá, de dos en dos, ok, ¿verdad? ok, So, yo creo que una de las razones es de que siempre se necesita alguien más que vaya apoyándonos, ok. apoyándonos uno a otro. Yo creo que esa es una de las razones también. ¿Y por qué? ¿Por qué, Margarita? No me pregunten a mí. Fíjate, creo que en esta parte interviene el tema, por ejemplo, de los dones. O sea, de los dones, Ujú. de las capacidades, las habilidades, los dones que el Señor nos entrega. Justamente para poder encontrar esa posibilidad de complemento, ¿no? De complementariedad, que Exacto, ayude justamente a poder suplir a veces las deficiencias del otro y poder potencializar más bien las que se tienen. exacto. Creo que eso es un tema muy, muy importante, ¿no? Mm. Ahora, eh, Dios le dio a Moisés autoridad delante de Faraón, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú ejercer algún tipo de autoridad y responsabilidad, eh, por ejemplo, en tu familia, en la congregación, en el trabajo, en la comunidad? ¿Cómo poder hacer eso, no? Mm. Voy a volver al tema de la semana pasada A que ver. nos quedó como medio raro sobre la circuncisión, ¿no? Ok, a ver. Bueno, entonces, bueno, platicando con con mis papás, como que lo vimos, mi papá me lo explicó muy bonito. Ajá, Y bueno, yo tuve otros pensamientos también. Am, en el momento, Abraham sabía de algo, digo, Moisés sabía de algo y no estaba cumpliéndolo. Ujú. Su hijo ya estaba grande y no lo había circuncidado. Su esposa venía de otra cultura, que no era la misma que la de él. Entonces, cuando uno está en una pareja, es difícil, o sea, decir, bueno, yo soy judío y tú eres adventista, pero vamos a ser los dos y más o menos cedes unas cosas y cedes otras. Me imagino que en esto quizá
pues Moisés no le puso tanto énfasis en lo de la circuncisión y pues se quedó el hijo sin circuncidar. Ujú. Pero pues él sabía que había que circuncidarlo. Y su esposa también sabía que su esposo tenía eso, que él creía eso. Y me parece muy bonito que ella lo hizo. Ella cedió su cultura y sus tradiciones para las de Moisés. Prefirió tener un esposo vivo que mantener sus culturas. ¿Para qué? Para que los dos estuvieran juntos en un mismo estado, como una unidad. Entonces, antes de una gran misión de liderazgo, la casa debe de estar bien. Claro, claro. Porque si uno no está bien en su casa, ¿cómo va a hacerle bien con todos los demás? Si su lugar de paz no hay paz. Claro. Entonces, antes de toda esta travesía, pues la familia se unió y ella tuvo que ceder Claro. y ella cedió. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo nosotros podemos ejercer liderazgo. Quizá no fue Moisés el que hizo el liderazgo en esto. Ella lo tomó y lo hizo. Liderazgo también es ceder. Claro. Es un poco lo que Ellen White señala básicamente de este evento. O sea, porque en realidad la Biblia no da muchos detalles, solamente algunas cosas puntuales. Ellen White hace algunos comentarios respecto a esto y justamente dice de que ella, Séfora, era la que, digamos, había de cierta manera tal vez persuadido a Moisés para que no hagan la circuncisión, ¿ok? Pero creo que el fondo, lo que está señalando ahorita Margarita, es muy importante. O sea, esta condición, digamos, de tal vez desavenencia, de tal vez una discordia que probablemente estuvo existiendo por el hecho de que ella había persuadido y él tal vez cedió para evitarse complicaciones, para evitarse una pelea con la mujer. O sea, básicamente eso, ¿no? Entonces, en esa situación es que ocurre toda esta parte. Yeah. Y es claro de que ella entiende, o sea, porque la Biblia no lo dice, pero ella entiende de que esa es la solución del problema que está pasando y actúa de inmediato. O sea, ella toma la iniciativa, coge la piedra filuda, corta el prepucio del niño y incluso, como digo, dice allí que con eso tocó los pies de Moisés, que en realidad en otras versiones dice, no es que tocó los pies de Moisés, sino que tocó los genitales de Moisés. O sea, ella entendía esta situación de lo que realmente significaba todo eso. Yeah. Y de la importancia, como dice Margarita, de esta parte de poder nuevamente restablecer una relación que probablemente estaba un poquito medio tensa quizás ahí, ¿no? Yeah. Y Pedro, esto, para seguir con ese mismo tema, es cuando nosotros somos líderes, debemos tomar en cuenta a veces las cosas pequeñas. Claro, claro. Que a veces pensamos, no es importante, pero sí son importantes. Porque en este caso, aparentemente Moisés pensó que no era gran cosa, pero podía haber causado la muerte de él, Ujú. porque era algo que Dios había hecho, que había mandado, y si él hubiese desobedecido, no era lo que tenía que hacer, era simplemente lo que Dios había pedido y no se había hecho. Ok, ¿Verdad? ok. Sí, creo que estas cosas son muy importantes, tanto lo que estás mencionando como por la parte de obediencia, como también el tema de unidad dentro de la casa, ¿no? Que creo que es fundamental. O sea, en esta parte, el asunto de poder llevar adelante, digamos, una tarea tan importante como la que se le había encomendado a Moisés, requería definitivamente de que detrás de él existiera un elemento humano dentro de su casa que esté unido realmente, que esté compacto, cercano, ¿no? Ujú. Y creo que ese es un elemento fundamental para el éxito dentro de la misión que el Señor nos entrega. Ujú. Ahora, una última cosa aquí que me pareció también muy interesante, ¿no? En el momento de la tarea, en el momento en que Moisés es enviado ya para poder, digamos, hablar con Faraón y liberar al pueblo de Egipto, Moisés tenía 80 años de edad. Aarón tenía 83 años de edad. Ujú. ¿Qué te enseña esto? ¿Qué nos enseña esto sobre el momento de la vida
en el que el Señor nos puede llamar para servirle, ¿no? ¿Ah? Bueno, nos dice que en realidad la edad no importa. Nosotros debemos estar listos cuando Dios nos llame, no importa en qué etapa de nuestra vida nosotros nos encontremos. Porque en realidad podemos decir que, yo ya estoy mayor, ya yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Es más, ya me voy a retirar y ya no quiero hacer yo nada. Ajá. Y lo que he oído yo, especialmente los pastores, algunos de ellos dicen, pues, en realidad nosotros nunca nos retiramos, porque algunos de ellos siempre están aún envueltos en la obra, aún de alguna forma u otra, están siguiendo, predicando el evangelio. Y yo creo que eso debe ser lo mismo para todos nosotros que hemos aceptado a Jesús en algún momento de nuestra vida. No nos vamos a retirar, al contrario. Dios nos va a llamar y para lo que nos llama, Él nos va a capacitar. Y esta historia de Moisés nos debe de dar a entender de que Él sí va a proveer. Para lo que Él nos llame a hacer, no debemos de tener miedo. Simplemente dejar que Él nos guíe y Él nos va a capacitar. Claro, claro. ¿Qué dice Margarita? Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo, Margarita? Es interesante esto porque definitivamente el tema, digamos, de la edad o el tema de alguna deficiencia o el tema de alguna otra cosa no debe ser excusa para que uno no permita, digamos, o no acceda a ponerse en las manos de Dios para cumplir una misión. O sea, creo que eso es algo central y que debemos tenerlo presente, ¿no? No sé si ustedes han visto por ahí unos letreros. Yo lo he visto en una de las avenidas por ahí cerca del trabajo. No recuerdo el nombre del personaje, pero dice allí, ¿no? Escaló el monte Everest ciego, ¿no? Siendo ciego. O sea, parece que era una persona de edad mediana, etcétera, pero siendo ciego, escaló el monte Everest, ¿no? Llegó a la cima del Everest, ¿no? Cosas así, ¿no? O hay otros casos, o sea, yo puedo decir el caso de mi mamá, ¿no? Que más de 80 años y se cargó encima el compromiso, la responsabilidad de poder construir un templo, ¿no? O sea, más de 80 años de edad y se puso la tarea encima, ¿no? Y a pesar de dificultades físicas y de temas del COVID y otras cosas más, o sea, se pudo conseguir, o sea, se pudo hacer, se pudo concluir la tarea. O sea, y obviamente sí encontró oposición, dificultades, problemas, obviamente también mucha ayuda, por eso es que al final se pudo conseguir. Pero es eso, o sea, esa parte de poder reconocer de que, nuestras limitaciones, nuestra edad, no son el motivo para poder dejar a un lado el llamado del Señor para poder cumplir alguna misión. Y la misión de nuestra vida es lo más importante, o sea, poder cumplir realmente con la misión que el Señor nos entrega en nuestra vida, hoy en el presente, ¿no? Tener a las personas cercanas a nosotros de forma unida también, poder compartir ese mismo principio con las personas que conocemos alrededor nuestro y dentro de nuestra congregación poder llevar adelante también ese mismo sentir, ¿no? Y la motivación sobre todo, ¿sí? Para que podamos dar a conocer quién es el Señor. ¿Sí, Margarita? ¿Está de acuerdo, Margarita? Está de acuerdo, Margarita. Muy bien, Margarita. Gracias por estar de acuerdo, Margarita. Muy bien. La próxima semana vemos el asunto del endurecimiento y las plagas, exacto. El endurecimiento y las plagas. Y las plagas van con Apocalipsis, ¿eh? Así que retoquen lo del trimestre pasado. Sí. Es muy interesante. Y vamos a ver ahí algunas cosas muy interesantes también porque por lo menos me parece que eran como 9 ocasiones en las que la Biblia señala que es Dios quien endurece el corazón de Faraón, pero otras 9 veces también señala que es el mismo Faraón quien endurece su corazón solo. Y vamos a ver todo eso para poder también encontrar, digamos, una respuesta a esas interrogantes. Amén. Muy bien. ¿Quieres orar, Heriberto, para terminar este momento de estudio? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por esta lección tan interesante. Y Señor, ayúdanos a reconocer nuestras limitaciones, pero también ayúdanos a siempre apoyarnos en tu sabiduría y no en la nuestra. Ayúdanos a seguir adelante
y ayúdanos para que nosotros podamos ser un líder en donde quiera que nosotros nos encontremos, así como Moisés, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que nosotros demos testimonio de en quién hemos creído, en el Dios verdadero. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Margarita. Bye. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Claro que sí. ¿Sí? Saludos. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.